Ignorando el valor de la vida y el principio de la vida y la muerte de las personas, la joven brindó castigos acordes con los pecados. Los pecados dignos de castigo están metidos dentro de uno mismo. Ella miró a su alrededor. Nadie estaba allí. Ya no había nadie presente aquí, parte de los cuerpos de los pecadores que habían recibido su castigo. Pisoteando a las personas que habían sido destrozadas en pequeños fragmentos y finalmente sobre los fragmentos de su padre, en aras de cumplir el deseo largamente esperado que le había conferido, la mujer continuó caminando más lejos, buscando pecados dignos del castigo. La bruja del orgullo juzgaba los pecados, pronunciaba los castigos y emitía su juicio sobre los pecadores. Al ver los inicios de la bruja que reconoció, la conciencia de Subaru volvió junto a un terrible dolor. Después de leer el libro de la bruja del orgullo, Subaru se siente dolorido. No solo es leer un libro, cuando Subaru lee el libro, vive las experiencias, entra en el personaje. Ojo, Subaru se sentía dolorido después de leer el libro de la bruja del orgullo. Y confundido, Subaru había sentido su vida de la bruja, sus miedos, deseos, ambiciones, etcétera, etcétera, confundiendo estos recuerdos vividos con la propia personalidad de Subaru, llegando a confundir de quién es realmente, causándole una gran confusión y dolor. Emilia estaba preocupada por Subaru ya que se dio cuenta de él y de su estado, a lo que le quita el libro. Aunque Emilia haya cogido el libro, con ella no sucedió nada, solamente con Subaru. En otra parte de la biblioteca estaba Julius, que estaba leyendo un libro con el nombre de un general, pero fue detenido por Anastasia, a lo que Subaru pregunta quién era este personaje, ¿no? Y Julius comienza a explicar que fue el primer general del Imperio de Wallachia, un soldado contra el que peleó junto con Reinhard y Félix, un enemigo, pero que actualmente estaba muerto, ya que fue Julius quien lo había asesinado. Subaru y Julius comienzan a entrar en contexto sin pretexto sobre esto, ¿no? Sobre el personaje, que habían luchado con él alguna vez, a lo que todos se sorprenden cuando Subaru estaba explicando y dijo que acababa de ver a una bruja, y les comienza a dar información, ¿no? A lo que Anastasia comenzó a teorizar, dijo que tal vez las personas podían ver o acceder al libro si los habían conocido alguna vez, o que lo habían conocido personalmente, y que tal vez solo se limita a las personas fallecidas. A lo que Anastasia señala que la biblioteca Taigueta es la biblioteca de las personas fallecidas. A lo que después de esto, después del intercambio de información, todos los demás comienzan a buscar más libros. A lo que Subaru en ese momento, después de que todos estaban buscando también, encuentra otro libro. Un libro de una persona que sí había conocido, o al menos que alguna vez conoció. Y entonces lo abre y lo comienza a leer. Y la conciencia de Subaru se hizo una con el libro. Había una mujer, y estaba sola. Era sensible al dolor, siempre estaba llorando, siempre era muy emocional. La única razón de su dolor era que no podía perdonar su propia falta de fuerza. A su alrededor, siempre había un mundo lleno de conflictos, violencia y guerra. No importaba cuánto suplicara, no importaba cuánto gritara, no importaba cuánto intentara, no importaba cuánto rezara, la pena nunca terminaba. Entonces, ella comenzó a maldecir el destino. Mientras lo maldecía una y otra vez, se dio cuenta. Nada de esto tenía sentido, sin importar cuántas lágrimas derramara, nada cambiaría. Y cuando se dio cuenta, comenzó a desear algo más. Fuerza bruta. Para obtener un poder que le permitiera derrumbarlo todo, que le permitiera abrumar a todos los demás, luchó hasta sus límites y corrió, dirigiéndose hacia el poder que tanto deseaba. Ella no estaba persiguiendo el poder de dañar, ni el poder de tomar vidas. Ella no tenía esas intenciones. Ella persiguió el poder que nadie podía alcanzar, que creía que podía usar para poner fin a la violencia. La mujer que lloraba tanto, quería el poder que hiciera que todos dejaran de llorar. Sabía que si permanecía impotente, nunca podría detener una pelea donde un poder se enfrentaba a otro poder. Su voz permaneció en silencio. Sus deseos no se cumplieron. Incluso si sus propias penas se mantenían distantes, la tristeza aún nublaba el cielo.
¿Cómo pueden estar bien? ¿Cómo pueden lastimarse unos a otros? ¿Cómo podrían pensar en vivir con esas cicatrices? ¿Cómo? ¿Por qué no podían darse cuenta de que tenían otras formas de vivir? Los niños están llorando. Los ancianos están llorando. Los hombres están llorando. Las mujeres están llorando. Todos están llorando. Entonces, ¿por qué? Para detener exactamente eso, ella solo deseaba poder. Entrenándose, soportó todos los dolores para finalmente obtener un cuerpo revestido de hierro. Finalmente, encontró el final de su camino. El pináculo de la fuerza que nadie más podría alcanzar. De pie en el campo de batalla, ella gritó para detener la pelea. Para abrumar a todos los demás poderes con los suyos, para aplastar todo dolor, destruir toda malicia y detener ante ella la interminable corriente de lágrimas. Con eso en mente ella luchó al máximo. Golpeando a los que blandían sus espadas, pateando a los que arrojaban magia, rompiendo a los que descubrieron sus colmillos, pulverizó a todos y a cualquiera que viniera a buscar la batalla. Pero, cuanto más luchaba la mujer, más fuertes se volvían los espadachines, los magos y los portadores de colmillos, aumentando su número. Como si hubiera entrado en una espiral interminable de violencia. Nadie sabía cómo salvarse a sí mismo sino solo responder a la violencia con violencia. Por eso, nadie sabía una manera de salvarse, aparte de la victoria en la batalla. Al final, la mujer misma, a pesar de saber esto, también respondió con violencia. Crying? I'm not crying! I'm just angry! That's right, it's intense anger! I'm the Witch of Wrath, Minerva, but giving my name isn't what's important right now! You just did, though! Bajando su puño que goteaba un líquido carmesí, giró su cara manchada de sangre hacia el cielo y gimió. La lucha no se detendría. Sus esfuerzos, su arduo trabajo, todo había sido en vano, ni la de los demás ni sus propias lágrimas dejarían de fluir. Finalmente, en el corazón de la mujer que había estado latiendo sin cesar, la desesperación se apoderó de ella. Goteando por sus mejillas, las lágrimas se desbordaron. Las lágrimas que fluían continuamente no eran caídas, sino más bien frías, las lágrimas de alguien impotente, ahogado en la desesperación. Sin embargo, junto a ellos fluyó una emoción diferente y profunda. Tiñendo su corazón de negro, volviéndose su visión roja y su mente blanca, una tempestad despertó en su interior. Con la cara aún húmeda de lágrimas, la mujer se enteró de esa emoción. Cuando llegó a conocer su nombre, sus orígenes, llegó a comprenderlo. No había estado derramando lágrimas de tristeza. Simplemente se había ahogado en la locura de la ira. La gente llamaba a esa emoción, furia no, la llamaban ira. A este mundo que obligó a otros a llorar, a aquellos que se niegan a dejar de pelear, a la injusticia absurda que es el final de la vida. Vengan a mí, prueben mis puños de hierro. En algún momento, se puso de pie, se limpió la suciedad de las rodillas y salió corriendo. Sumergiéndose en la refriega de la batalla aún en curso, golpeó las caras de todos mientras gritaba. Deja de pelear. Mira al cielo. Siente la brisa. Huele las flores. Vive con tus familiares y seres queridos. Por primera vez, la voz de la mujer barrió los disturbios en todo el campo de batalla. Puños que podrían romper la tierra, patadas que podrían hacer rugir los cielos, todo solo para dejar que otros vivan. Las heridas se cerraron, los gritos se silenciaron y las rodillas se doblaron frente a la confusión que se extendía cuando la batalla perdió su significado. Pronto las voces que lloraron desaparecieron del campo de batalla. La vida volvió a la acostumbrada rutina.
Cuando las lágrimas de la gente se detuvieron, sintieron gratitud hacia ella. Alzaron la voz, agitaron las manos y sonrieron. Sin embargo, la mujer de repente ya no estaba allí. Eso fue natural. La mujer todavía tenía cosas que hacer. No tenía ninguna razón para regresar, no había razón para dejar de caminar. Para cumplir su deseo de crear un mundo donde nadie llore, donde no haya conflicto, donde nadie tiene que quitar la vida a otros, ella corrió y siguió corriendo, mientras lanzaba sus puños. Hasta el día en que todos dejen de llorar. Hasta el día en que las cálidas gotas rodando por sus mejillas se detengan. La bruja de la ira, que había declarado la guerra a la tristeza en sí misma, continuó corriendo siempre y para siempre. Subaru vuelve en sí, otra vez atormentado por las experiencias que había compartido, o mejor dicho, por las experiencias que había sentido y había vivido. La conciencia de Subaru regresa. Recordemos que Subaru tiene una gran resistencia mental, una resistencia mental muy buena, debido a todos los eventos traumáticos, muertes, etcétera, que ha pasado hasta ahora. Es decir, nuestro prota pues tiene una buena resistencia mental. Así que se calma y comienza a reanudar se calma y se tranquiliza. Luego conversa con Emilia sobre las brujas, a lo que Emilia comienza a conversar con Subaru, ¿no? Y entran en contexto sin pretexto. Emilia dice que, bueno, recordemos que Emilia ya conocía a las brujas, al menos a dos. Subaru menciona que esta biblioteca tiene bastantes libros, y que para terminar de leer los libros se necesitaría toda la gente de un país, y que incluso necesitarían días para terminar toda la biblioteca. Luego viene Anastasia y Julius y habla con Emilia, ¿no? Comienzan a conversar sobre la información que tienen hasta ahora. Estaban preocupados sobre las normas, es decir, deben de haber reglas o tabús que no deben incumplirse, ¿no? Entonces estaban preocupados de que tal vez si se incumple uno de ellos se metan en problemas y que tenga que ver tal vez Chaula, ¿no? Y como no encontraron el camino al siguiente piso, le preguntan a Chaula, a lo que Subaru llama a Chaula, a lo que Chaula, al escuchar la voz de su querido maestro, se acerca, comienza a correr y salta hacia Subaru con todas sus fuerzas, a lo que Subaru esquiva. Chaula dice: oh, vamos maestro, el maestro es malo, ya que Subaru había esquivado el cariño fuerte de Chaula. Lo que Subaru dice: vamos, lo hago por la fuerza en la que ibas a chocar conmigo. Anastasia le pregunta a Chaula: dime, sabio Chaula, ¿nos estás ocultando algún secreto o alguna información que realmente necesitamos saber? A lo que Chaula menciona: bueno, hay unas normas que aún no nos he contado. Y comienza a nombrar las normas y enumerarlas, ¿no? Y lo más raro es que comienza a hacerlo con poses raras, así parecido como lo hacía Subaru. Coincidencia. A lo que Chaula menciona que el que intente escapar de la torre al último piso, o sea, Chaula comienza a explicar: el que intente escapar de la torre antes de completar las pruebas y toda la cosa, será asesinada por ella. Dice que se convertirá en una máquina de matar, aunque no quiera. Y comienza a decir más normas. Que se prohíbe violar las normas de las pruebas. Se prohíbe la falta de respeto en la biblioteca. Se prohíbe dañar la torre. A lo que ella dice: la quinta norma no hay. Meili se dirigía hacia Chaula como Onesan media desnuda. Chaula no le daba importancia a estos comentarios de Meili. Chaula se dirigía a Beatriz y a Meili como roedor número 1 y número 2. Cuando de repente, Subaru, que estaba por ahí, había una mujer que estaba sola. La mujer era oprimida por su familia, su clan, por su raza, por todo aquello que debería haberla amado. Todos la vieron con desdén, todos la excluyeron. Antes de nacer, se pusieron muchas expectativas sobre esa mujer. Por desgracia, su nacimiento la convirtió a una traidora ante ellos. Lo que quedó fue desánimo y desilusión. Lo que se le otorgó en cambio fue solo desprecio y ridículo. Esas eran las únicas posesiones de la mujer. Existía el deseo más querido de su clan. Para traer de vuelta el símbolo de su antigua gloria y prosperidad, la segunda venida de su fundador, a quien llamaron Dios. Todo tipo de artes secretas y todo tipo de atrocidades inhumanas, insondables y una gran cantidad de tabúes cometidos.
todos aquellos frutos fueron otorgados a la mujer antes de nacer. Sin embargo, el nacimiento de esa mujer traicionó su deseo más querido, y el clan abandonó a la mujer con desilusión y desesperación. Miembros del clan, ve a algún lado, y vive ahí, y muere. Porque ese es castigo por tu pecado. Abandonada por su familia, por su raza, fue liberada en las montañas cuando era niña. Desechada sin ningún medio de supervivencia, la niña no debería sobrevivir. Sin embargo, incluso si carecía de medios de supervivencia, poseía la fuerza para sobrevivir. Era bastante irónico, toda esta tragedia y decepción provino del deseo más querido del clan, los tabúes y las ofensas que habían cometido. Desconociendo las palabras, carente de toda sabiduría, simplemente obedeciendo sus instintos, la mujer sobrevivió para vivir una larga vida en las montañas. Matar bestias, sorber su sangre vital, arrastrarse por la tierra, saborear el agua fangosa. Antes de que pasara mucho tiempo, el bebé se convirtió en una niña. La niña se convirtió en una mujer y se le hizo difícil vivir en las montañas. Al escuchar los rumores de una mujer arrasando las montañas como si fuera una bestia, los hombres se pusieron en su búsqueda, y la mujer fue capturada. La mujer capturada parecía hermosa, así que los hombres se abstuvieron de quitarle la vida, y la mujer se convirtió en su entretenimiento. Mientras se convertía en un despojo de los hombres, gradualmente la conciencia de la mujer dejó de ser el de una bestia y empezó a recuperar la razón humana. Perdió la necesidad de luchar por sobrevivir, expuesta a los deseos de los hombres, pasaron innumerables días donde lo único que hacía era vivir. Finalmente, la mujer, sobre la cama, empezó a adquirir cosas de manera inconsciente de los hombres. Palabras, sabiduría, formas de vida y emociones. Finalmente, su forma de tratarla se alteró, otorgándole cosas para adornar su cuerpo. La mujer fue tratada como una joya preciosa. Entre esos días, la mujer tuvo pensamientos extraños hacia los hombres. Si eso era algo parecido a gratitud u obligación, la mujer no tenía ninguna pista para llegar a entender eso. Mientras tenía esos pensamientos, la mujer rompió el cuello de todos los hombres que habitaban en la residencia. Fácilmente, en una sola respiración, sin hacerlos sufrir, en un instante, agrupándolos a todos, los envió al olvido. Escapándose de la residencia, avanzando hacia las montañas, sin ninguna duda, la mujer regresó a su ciudad natal. La mujer tuvo pensamientos extraños con respecto a la raza que residía allí, el clan poseía la misma sangre que ella, esas personas tenían cuerpos increíblemente más grandes que el de ella. Si estos eran sentimientos de odio y deseo de venganza, la mujer no se dio cuenta. Simplemente, sus llantos y gemidos, con aquellas voces que rogaban su perdón eran bastante emocionantes. Por primera vez, la mujer sonrió desde su corazón. Mujer, desmorónate aquí y muere de forma horrible. Porque ese es tu pecado, ¿lo entiendes? En aras de alcanzar esa felicidad, uno tras otro, la mujer pulverizó el deseo más querido de su raza, sus parientes de sangre, su clan, ella sola. Sencilla y cortésmente, sin dejar a una sola persona, sin perdonar una sola vida, tomándose su tiempo, una por una, con absoluta certeza. En poco tiempo, cuando toda su raza se extinguió, cuando todo terminó, la mujer regresó a la residencia donde había vivido con esos hombres. Aunque había abandonado a la intemperie los cadáveres despedazados de su raza, enterró cortésmente y con mucho cariño a todos los cadáveres de los hombres que habían abusado de ella. Y una vez que se quedó sola en esa residencia, la mujer respiró hondo. Eso fue relajación, tranquilidad. La mujer, por primera vez, experimentó una felicidad total.
Nadie podría molestarla ahora. Pensar y actuar, ambos resultaban inútiles, por lo que ella simplemente se quedaría dormida. La bruja de la pereza continuó complaciéndose en la inactividad eterna, la paz incansable. Más tarde, después de que no recibieron nuestros héroes ninguna pista de cuál era el camino a seguir para ir al siguiente nivel, ya que necesitaban encontrar unas escaleras, pero no recibieron ningún tipo de información de Chaula. Emilia teoriza que tal vez se podrían encontrar las escaleras en otro piso, que tal vez en otra parte del piso de la prueba, así que comienzan a revisar los demás pisos, a lo que encuentran las escaleras al lado de la sala verde. Antes de que el grupo subiera a las escaleras, Subaru se preguntó, ¿acaso las escaleras están haciendo que los demás inconscientemente siempre evitaran buscar en esa zona? Ya que acuérdense que las escaleras estaban por otro lugar. Subiendo las escaleras, poco después, se encontraron otra vez con una sala blanca, similar a la del piso inferior, pero esta vez con una espada en medio de un monolito. Subaru intentó sujetar y sacar la espada, a lo que de repente se escuchó una voz que dijo que era un tonto y que debía obtener su perdón. En ese momento había un hombre con pelo rojo y fornido, y hablaba de una forma rara. Decía usted, se refería a ellos como a Subaru o a los personajes como usted, así hablaba de forma rara. Chaula, la cual se encontraba con ellos, se asustó al ver a dicho hombre saltando encima de Subaru y tumbándolo. Se asustó bastante al ver a este personaje. Julius decide ser su contrincante de este personaje, de este pelirrojo, a lo que coge la espada y se dirigió hacia donde estaba el hombre. Al principio Julius intentó hablar con este hombre, ¿no? Pero él dijo, solo hablaré contigo si me vences, ya que él quería resolverlo con palabras. Comienza el duelo y le dice, ¿y tu espada? Y el hombre saca solamente 2 palillos. Y el hombre le da una paliza con solamente 2 jodidos palillos. Julius se molestó porque pensaba que lo estaba subestimando. Y esta pelea era tan desigual. El hombre era muy pero muy poderoso y Julius era insignificante a su lado. Y así solamente el hombre luchaba con 2 simples palillos. Julius seguía atacándolo sin cesar, pero él con un palillo en cada mano detenía sus ataques. Al ver esto, Anastasia trató de ayudarlo con magia, pero el hombre fácilmente contrarrestó la magia con solo un palillo. Después de un rato peleando, que estaban peleando los 3, la actitud del hombre iba cambiando. Al principio el hombre estaba feliz de pelear con Julius, pero al final se decepcionó, por lo que comenzó a burlarse de Julius, llamándolo fracaso y basura de caballero, hasta el punto que rompió su espada en 2 y dándole un puñetazo que salió volando Julius hacia el lado de Anastasia. Estaban tirados en el suelo. El hombre buscó otro oponente, Emilia. Emilia decidió enfrentarlo, creando un sinfín de armas de hielo. Lo lanzó hacia el hombre, pero los ataques fueron completamente inútiles. Emilia comenzó a crear más armas y más armas, atacando al enemigo, resultando los ataques inútiles, hasta que en un momento el hombre bajó la guardia, permitiendo al hombre atacarla, pero solamente terminó tocando sus pechos, con los palillos intentando sonrojar a Emilia, pero resultó inútil, ya que Emilia aprovechó el momento para golpear al hombre con un guante de hielo y lanzarlo lejos. El hombre cabreado preguntó por qué ella no se inmutó cuando sus pechos fueron tocados. A pesar de eso, finalmente admitió su derrota ante Emilia, diciendo que fue la única capaz de tocarlo y que la victoria fue para ella, solo para ella. Algo que preocupó a Subaru, ¿solamente para Emilia? El cual desesperadamente empezó a pensar cómo podían ganar los demás, cómo podía ganar el grupo, ¿no? A la respuesta del hombre, Beatriz se queja y le dice que acepte su derrota general, ya que Emilia es parte del grupo, ya que Emilia dijo nuestra victoria, lo que significaba una victoria para el grupo. Sin embargo, el hombre rechazó esto, diciendo que solamente Emilia podía pasar, y que esta era una prueba, y que solo Emilia la había pasado, y que él era el quien decidiría las condiciones de esta prueba. Mei le dice, Onisan, y le dice a los demás también, ¿no?, que mejor deben retirarse por ahora. A lo que el hombre dijo, está bien, pueden retirarse, ya me aburrí, por ahora. Y así, de vuelta al tercer piso, se reúnen con Ran y estaban comiendo y comienzan a discutir, ¿no? Le dan contexto a Ran y comienzan a compartir información y planes, ¿no?, qué podrían hacer. A lo que en ese momento Beatriz comenta que la puerta de Anastasia ya no puede absorber maná y que está en una situación parecida a la de Subaru. A lo que Subaru pensó, un momento, ¿acaso Anastasia se puso en una situación peligrosa para ayudar a Julius, que se enfrentaba con ese pelirrojo? Y recordemos que esta Anastasia en realidad no es Anastasia, es el espíritu, es Equidona, el espíritu artificial que está en el cuerpo de Anastasia. Subaru intentó no
no pensar mucho en eso y concentrarse en cómo pasar la prueba. A lo que mientras compartían información, Rand mencionó que solamente hay 3 personas al nivel de Reinhardt con el poder y habilidad en la espada. O sea que solamente habían 3 personas actualmente al nivel de la espada de Reinhardt, comparándolo. Sexilus, Egmund de Wallachia, o Wallachia como se dice, el príncipe enloquecido Busteco y el Jibek de Kararaki, pero que ninguno correspondía con la descripción del hombre que le habían dado. Ya que, o sea, ellos todavía no saben quién rayos es este pelirrojo, ¿no? Hasta el momento no lo saben. Y como era tan bueno que derrotó a Julius y lo dejó como si nada, estaban suponiéndose que quién podría ser, ya que era una persona muy poderosa. Y era tan poderosa que en la batalla con Julius, ¿no? Julius como que lo estaba comparando con Reinhardt, ¿no? Entonces a ese nivel estaban sacando conclusiones y suponiendo. En ese momento Chaula se despierta, ya que acuérdense que se había desmayado prácticamente. Y le preguntan a ella sobre la identidad del pelirrojo. Y Chaula estaba un poco dramático un momento y después de un rato de preguntándole para sacarle información, ella dice, ese pelirrojo es Rey Astrea. Nuestros protagonistas se ponen en contexto con Rand y Anastasia y Julius estaban en la sala verde mientras se curaban. Beatriz menciona que la puerta de Anastasia ya no podía... Aquí empezamos, ¿no? De vuelta al tercer piso, el grupo discutió con Rand y comparte la información, ¿no? Le dan contexto y mencionan sobre que se encontraron con un pelirrojo muy fuerte y toda la batalla con Julius. Anastasia y Julius estaban en la sala verde, recuperándose. Beatriz menciona que la puerta de Anastasia ya no puede absorber maná, que esté en una condición igual a la de Subaru. Y después de varias idas y vueltas entre preguntas y respuestas, Chaula dice que sí, que él es Rey Astrea, el mismo que había ayudado en el sello de Satela hace mucho tiempo, el primer santo de la espada, pero que a su vez menciona que él debería estar muerto. Inmediatamente el grupo luego se va hacia la sala verde para idear un plan con Julius, ¿no? Y enfrentar al espadachín, pero se dan cuenta que Julius no estaba, y Anastasia estaba todavía malherida, que estaba descansando. Pero resulta ser que Julius se había ido a enfrentar al pelirrojo. Así es, amigos, Julius se había ido por su cuenta sin decirle a nadie. Se encontraba retando a Rey, pidiendo la revancha en nombre de la caballerosidad, a lo que este respondió que no puede aspirar a ser su compañero de juegos mientras él mantuviera su aburrido título de caballero. Dicha respuesta no le importó a Julius, que con la ayuda de la espada de la prueba, ya que la suya estaba rota, decidió otra vez enfrentarse a este poderoso pelirrojo, algo que resultó ser inútil, haciendo que después de una batalla donde Rey se estaba aburriendo y dándole una paliza a Julius, y lo derrota a Julius fácilmente. Mientras el ataque golpeaba a Julius, Subaru apareció gritando el nombre de Julius, y así distrajo a Rey y Rey comenzó a mirarlo a Subaru. Subaru corrió hacia donde estaba Julius, un Julius que había sido mal herido y que estaba muy golpeado. Subaru coge del brazo a Julius y se lo comienza a llevar bajando por las escaleras. De camino por las escaleras, Julius, que había estado inconsciente, recuperó la conciencia. Comenzó a discutir con Subaru sobre Rey, revelando que fue Rey que se había enfrentado a Satela en la historia, ¿no? Por lo que el poder de este personaje de Rey debe ser descomunal. A lo que Subaru dijo que él no era Rey, ya que él no había reconocido a Chaula, ¿no? Y Chaula había mencionado que Rey no era basura y que ya se conocían prácticamente, ¿no? A lo que Subaru menciona que se trata de un Rey que aún no la ha conocido. Poco después, Julius le pidió a Subaru que lo soltara, ya que él podía caminar solo, haciendo que Subaru asemejara esta pelea, es decir, Subaru vio la similitud que había tenido esta pelea con la que Julius tuvo con él, es decir, en comparaciones de fuerza y poder. Subaru no comparó esta situación con lo que le pasó a Julius, que le dio una paliza a él, y ahora esta vez a Rey le había dado una paliza a Julius como si él fuera un novato. Así Subaru comienza a simpatizar con Julius por su derrota. Es por eso que le estaba ayudando y estaba siendo amable con él. Luego llegaron a la sala verde donde Julius comienza a descansar. Obviamente los demás estaban molestos porque Julius había actuado por voluntad propia sin consultar a los demás. Le pidieron a Patrache que vigilara a Julius. Subaru otra vez con los demás se reúne para planificar y buscar una debilidad de este pelirrojo, de Rey. Decidieron preguntarle a Chaula, pero la conversación no llegó a ninguna parte. Chaula, a verlo desesperados a ellos buscando una forma de pasar las pruebas, decidió animarles, diciéndoles que lo tomaran con calma y que hicieran las pruebas lentamente, que se tomaran el tiempo de forma más relajada. Así como ella esperó cientos de años a Flugel, por lo que después de una conversación larga, decidieron descansar. Esa noche Subaru se despertó, dándose cuenta que Anastasia había desaparecido, por lo que decidió buscarla. En su búsqueda, al fijarse que había un pájaro volando por la torre,
Encontró una parte falsa en la pared.